Un saludo para todo el público de Cubanet. Sí, acabo de llegar de Louisville, Kentucky, de filmar mi segunda temporada del show Aquí hay Sabrosura, que es un show que viene de mi libro Sabrosura. Después que saqué el libro Sabrosura, pues saco este show de televisión que está en América TV, el Canal 41, está en mis redes sociales. Ya sabes que ahora todo se mueve muchísimo más por las redes sociales y tengo una cuenta en YouTube que es La Cocina Films, donde cada semana he ido poniendo un capítulo de Aquí hay Sabrosura. Aquí hay Sabrosura es un show que tiene que ver con el mundo de la culinaria. Voy cada semana a un restaurante diferente, a un sitio diferente. La primera temporada estuvo acá en Miami por diferentes restaurantes de aquí de Miami y esta segunda temporada pues la hemos querido hacer en Louisville, Kentucky, que es un sitio que tiene muchísima población cubana. La gente habla incluso hasta de más de 100.000 cubanos en Kentucky, fíjate tú. Entonces por eso me di a la tarea de buscar cómo hacer el show allá. Entonces un día estaba en la ducha y me acordé de una amiga mía de la secundaria que vive en Louisville, Kentucky, se dedica al mundo es empresaria porque hace fiestas, decora fiestas con globos, con flores, etcétera. Y pues la llamé y le dije, oye, mira, me hace falta que me vendas el show allá en Kentucky. Dice ella, pero ¿cómo es esto? Le explico cómo es la cosa, esto es, mira, el show es este, ya ella veía el show, por supuesto. Y nada, empezó a tocar puertas, empezó a ir a restaurantes, a negocios, ahí en Louisville, Kentucky. Y pues nada, vengo con 8 shows de allá de Louisville, Kentucky, que ahora viene la etapa de postproducción. Como dato curioso y de este periplo por Louisville, Kentucky, te diré que encontré un sitio maravilloso en esa ciudad que hace además un homenaje a nuestra cultura, a nuestra a nuestra cubanía. Se llama La Bodeguita de Mima. Es uno de los restaurantes donde pude ir a hacer el show. Pude reunirme con Fernando, el chef Fernando Martínez, que es uno de sus dueños, con Yanni, que es el otro, y con Mima que es una señora entrañable, que fue bailarina de Tropicana. Imagínate tú la historia que puede tener esa señora. Estoy haciendo un programa de la Bodeguita de Mima muy sentido porque ellos además son unos patriotas impresionantes. Tuve la oportunidad de también encontrarme con ellos, hice el lanzamiento aprovechando que estuve allá filmando todos estos programas que les recomiendo que van a estar todos en la cuenta de YouTube de La Cocina Films. Entonces, tuve la oportunidad de hacer un lanzamiento de mi libro Sabrosura allá. No había lanzado el libro fuera de Miami y me fue muy bien. Realmente, pues nos juntamos un grupo de cubanos además patriotas, que tuve la oportunidad de hablar no solo del libro Sabrosura, sino de la participación mía en Plantados, de la lucha que estamos haciendo incansable, todas las personas que nos entregamos a, a la lucha por la libertad de Cuba y que usamos nuestras redes y nuestras plataformas, cualquiera que sea, y nuestra exposición, más que nada nuestra exposición pública, para hacer un grito de libertad y llamar a la atención mundial, si es el caso que la tenemos, para que tengan en cuenta que en Cuba hay una dictadura, que en Cuba hay presos políticos antes y después del 11 de julio. En fin, que pude reunirme con ese grupo de cubanos. Los saludo, que sé que todos estarán viendo a lo mejor esta entrevista. Son unos cubanos que hay que tener en cuenta allá en Louisville, Kentucky, porque tienen una lucha muy, muy linda, de verdad. El programa va a ver, tengo un programa a la Bodeguita de Mima, que es un restaurante cubano, que ya te digo, es un restaurante icónico. Fernando ha logrado que este restaurante cubano sea uno de los restaurantes que hay que visitar
sin duda si vas a esa ciudad. Hay un restaurante del grupo de ellos que se llama Guacamole, que es un restaurante mexicano, también filmé ahí. Hay un restaurante, un steakhouse que tienen que se llama Steak and Bourbon. En fin, la gira, el tour por Kentucky está muy lindo. Los invito a todos a que se suscriban a La Cocina Films. Ahí estarán todos los capítulos y un podcast con el que voy a venir próximamente también, que se llama Sabrosura el Podcast. Sabrosura Podcast, porque ya tú sabes que los podcasts están de moda ahora y quiero hacer un podcast que tenga una peculiaridad. Quiero hacer un podcast en el que solamente hablaremos de comida. Esa es... Las preguntas pues estarán sobre, me imagino, qué comiste, qué te gusta comer, qué te hacían de chiquito, ese tipo de cosas que a lo mejor no sabemos, no hemos sabido de ciertos y determinados personajes que los hemos visto en muchísimas entrevistas por ahí, pero yo quiero que marque un poco la diferencia, que acá solo hablemos de comida. Sí, por supuesto que Plantado fue un parteaguas en mi carrera y en mí también, porque, por ejemplo, darme cuenta a los 40 años que existían cosas como esas y que yo las desconocía, a mí eso, quieras que no, caló hondo en mí y me ha hecho ser una persona diferente a partir de Plantado. Por supuesto que profesionalmente también fue un proyecto de una gran envergadura acá en Miami y me ha servido, me ha abierto puertas para hacer otras grandes cosas por la exposición que tuve y que he tenido, ¿no? En los medios, en redes y en todos. Y gracias a eso, pues, por supuesto, a partir de Plantado, yo he tenido un cambio totalmente en mi carrera. Después estuve pues varios años ininterrumpidos en la televisión de acá de Miami con un programa muy lindo, un programa entrañable llamado Mi Abuela Cocina, donde cada semana traía una abuela de diferente nacionalidad, de diferente cultura, de diferente idiosincrasia, pues a cocinar conmigo, a enseñarme un platillo, a hablar de sus nietos, a hablar de sus hijos, a hablar de sus abuelos. Me encantaba hablar con los abuelos de sus abuelos, de qué recordaba de sus abuelos. Ese programa pues lo tuve durante 4 años, quizás un poquito más, acá en la televisión de Miami. Y desgraciadamente pues salió del aire el año pasado por temas económicos de uno de los sponsors o del sponsor principal. Y entonces a partir de esta caída de Mi Abuela Cocina, es el que entonces, por supuesto, al estar toda la semana en un programa de cocina con un delantal puesto, quieras que no te conviertes en un referente culinario. Entonces me doy a la tarea de hacer este libro con 100 recetas auténticas de la comida cubana, que no es más que un rescate de recetas de los años 40, de los años 50, unas recetas que la primera publicación o la única publicación que tuvo fue en el año 1956 de ese recetario que tenía miles de recetas, y esas recetas fueron buscadas, fueron eh, recopiladas por unas monjas que se hicieron llamar las madrinas de las salas Costales y San Martín del Hospital Universitario Calixto García. No cocino, es parte solamente del show. Es verdad que voy aprendiendo muchísimo, sobre todo en la etapa que tuve de Mi Abuela Cocina, aprendía muchísimo con esas señoras, porque no hay como la magia de las abuelas en una cocina, eso sí te lo tengo que decir. Pero no, en casa no cocino, soy más de comer fuera o de pedir delivery. Mis recetas favoritas son las croquetas. Yo a todos los restaurantes que voy intento siempre probar las croquetas. Yo no sé si eso es un trauma que tenemos los cubanos, pero yo soy muy croquetero, y soy capaz de comerme muchas croquetas, muchas croquetas. Mira, me gusta mucho el arroz blanco, frijoles negros
y 2 huevos fritos con unos platanitos maduros fritos. Eso, donde esté eso, que se quite lo que sea. Bueno, mis inicios en la actuación, imagínate, yo desde niño yo tuve un acercamiento al mundo del circo primero. Yo lo primero que estudié siendo un niño de 9, 10 años fue magia en una escuela que la recuerdo con muchísimo cariño en Camagüey, la escuela de magia de Camagüey. Eso me hizo una formación hacia el mundo de la actuación de alguna manera, sí, porque trabajar para un público, romper la cuarta pared, hablar con un público, eh, yo creo que me hizo muy bien. Después estudiar artes plásticas también. Recuerdo que a la arte plástica llegué por no coger los camilitos. Realmente la escuela militar cubana, que por embullo, por animarme con otros amigos de la época que habían cogido esa carrera, esa escuela, después hice las pruebas y tal y cual, y recuerdo que aquello fue muy mal visto en casa, y se hizo todo lo posible para que yo entonces entrara en una escuela de arte, y entonces que entro a estudiar artes plásticas. Empiezo a estudiar artes plásticas, pero en un momento determinado me doy cuenta que no es exactamente lo que me gusta desde el punto de vista artístico, y parece que hago flashback, recuerdo que yo no iba para artista plástico, que yo iba para actor, que yo iba para cirquero, y entonces retomo y me voy para La Habana. Me voy para La Habana a hacer las pruebas de la Escuela Nacional de Arte, de la ENA, y en el año 1994 o 95. En 94 hice las pruebas, y en el 95 entré o algo así. 95, 96, no sé. Sí, estudié en la Escuela Nacional de Arte, y no sé, luego las primeras cosas que te puedo hablar del primer teleplay. ¿Te acuerdas que en Cuba en un momento determinado habían como unos telefilmes que eran unas películas? El tiempo era como una película, pero se grababa por la televisión, y era como le decían teleplay. Hice un teleplay con Armando Arencibia, con Mandy Arencibia, que se llamaba A Contratiempo. En ese teleplay, imagínate, yo tenía 17 años, fue lo primero que hice. Eso fue, hacíamos los papeles jóvenes de los adultos. A mí siempre me ha tocado, fíjate que en Plantado también hago el papel joven del el que luego en la actualidad hace Gilberto Reyes. En aquel entonces, en A Contratiempo, que fue, ya te digo, lo primero que hice para la televisión. Bueno, lo primero que hice para la televisión, a ciencia cierta de verdad, y tengo que darle crédito al hilo, fue Dando Vueltas. Pero bueno, ahí en Dando Vueltas sabe, que eran como personajitos así muy, no lo veo como lo primero de fuerza, ¿no? Y lo primero de fuerza fue esto que te digo, A Contratiempo, que era este teleplay de Mandy Arencibia, que yo hacía el joven de Tarajano. Eso fue un gran, vaya, lo recuerdo con cariño, porque era tan joven, y lo veo ahora. Eso fue lo primero. Fuera de Cuba ya llevo 20 años. 20 años. Que decía Gardel que 20 años no era nada. Pues sí, 20 años fuera de Cuba. Primero me fui a España. En España estuve más de 10 años. Y luego vine para acá, para Miami. Y acá en Miami ya llevo pues otros 10 años. Fíjate tú, cómo pasa el tiempo. Sí, al principio, por supuesto, los principios uno tiene que trabajar muchísimas cosas, incluso en los principios y a veces en los finales. Pero en los principios recuerdo que cuando llegué a Zaragoza, uno de mis primeros trabajos, por ejemplo, fue en una empresa de hacer mudanzas. Y, y recuerdo el primer día que me levanté temprano, que fui para allá. Solamente había hablado por teléfono con el jefe de la empresa, porque otro amigo me había recomendado. Y cuando llegué en el centro de Zaragoza a hacer la mudanza, pues ahí había un camión inmenso, y me dice el señor, que era el jefe de la compañía, me da las llaves del camión y me dice: Ricardo, hola, ¿qué tal? Pues mira, mueve el camión este para acá, que es en este edificio, ¿qué tal, qué cual? Y resulta ser que yo en mi vida había manejado un camión, y tuve que
tomar las llaves, porque imagínate, otra cosa es que uno, el temor que uno tiene que no le den el trabajo, ¿no? Era el primer trabajo que yo había conseguido. Y pues nada, recuerdo que me fui para allá, me monté en aquel camión y dije, yo tengo que mover este camión hacia atrás. Eran, no sé, casi 100 metros lo que tenía que dar marcha atrás o dar una vuelta en una manzana, que yo no me iba a meter en darme una vuelta en la manzana porque yo no sabía cómo. Yo veía peor manejar una vuelta en la manzana en el centro de Zaragoza que dar para atrás unos metros. Y bueno, nada, arranqué aquello, menos mal que las palancas en estos países y no en Cuba, que en Cuba recuerdo que las palancas tenían lo mismo una bola de billar que un caracol disecado. En estos países, gracias a Dios, las palancas, sobre todo en los camiones, tienen las, las velocidades marcadas y entonces yo pues pude marcar el retroceso. Bueno, eso fue un cuento que para qué decirte, porque me temblaba la pierna del cloche, pero yo tenía que mover aquel camión y yo nunca en la vida decir que nunca en la vida habían manejado un camión, ¿no? Que va. La formación de uno como actor siempre va ligada mucho más al teatro que a la televisión, al cine, pero es verdad que luego cuando haces televisión, cine, vas marcando una diferencia entre cada uno de estos géneros y empiezas a disfrutar de cada uno, lo que cada uno te puede dar diferente. El teatro, por ejemplo, el teatro te da el tener el público frente a ti, el cuando terminas, la gente se para, aplaude, eso tú lo escuchas, ese momento no sabría describírtelo, es un momento mágico que tenemos los artistas. Luego el cine tiene otra magia, que es la magia de que si quedó mal lo puedes repetir, tienes esa posibilidad, tienes otra cosa, es que tienes una cámara cerquita y hay veces que un mínimo gesto pues ya les llega a las personas y luego entra a edición y te le pusieron una música y eso va cargando una escena o, no sé, cada cosa tiene su magia, me gusta todo, respeto cada uno de los géneros. Sí, digamos que el último proyecto así fuerte internacional que he hecho se llama Forever, que es una serie, una miniserie de 5 capítulos de Disney Plus. Es una serie que trata una historia de unos chicos que tienen un grupo que se llama CNCO, es un grupo muy famoso que recientemente se acaban de separar. Eran 4 chicos, o sea, el grupo era 4 chicos porque se separaron, pero son 4 chicos que uno de ellos es cubano y por eso es que pude hacer el casting y entrar en esta serie que ya les digo, está en Disney Plus, la pueden ver, se llama Forever con 4 Ever. Proyectos inmediato, el podcast. Sabrosura Podcast. Voy a tratar de sacar 2 capítulos semanales. Voy a intentar hacer entrevistas en la que solamente hablemos de comida. Esa persona que a lo mejor usted lo ha visto en miles y miles de entrevistas por ahí, quizás hablando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Acá en Sabrosura Podcast solamente lo va a escuchar hablar de comida. Eso lo puede ver en mi plataforma de YouTube que es La Cocina Films. La Cocina Films. Recuerde que también que tengo mi libro Sabrosura, que lo puede encontrar en Amazon y si quiere que se lo mande firmado y dedicado en aquiaysabrosura.com. Y por supuesto Aquí hay Sabrosura, que es el programa mío de televisión y redes que también pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Ese programa lo seguiré haciendo, seguiré visitando negocios, seguiré visitando sitios que tengan la sabrosura, porque aunque sean restaurantes o no, sean bares, cafeterías u otro tipo de negocios, yo creo que la sabrosura y la comida es un pretexto para contar historias. Me encanta escuchar las historias que tenemos todos y que a lo mejor pues no tenemos la oportunidad de contárselas al mundo. No todo el mundo es conocido que pueda tener la oportunidad, por ejemplo, de que me entrevisten ustedes acá en Cubanet y yo de alguna manera pues le doy esa oportunidad en mis plataformas a todos estos dueños de negocio, a todos estos chefs, a todos estos grandes cocineros de este mundo de la culinaria, pues que tengan
esta exposición, esta vitrina en La Cocina Films. Así que nada, un gustazo a todo el público de Cuba, de Cubanet. A ti, Camila, mi queridísima amiga, que aún recuerdo cuando te di la gorra de Plantados para que se la llevaras a Angelito en La Habana y te la quitaron los personajes de la seguridad del Estado. Nada, a ti te doy las gracias, que viva Cuba libre y libertad para todos los presos políticos, no solo los del 11 de julio, sino los de mucho antes también. Libertad para Cuba, abajo la dictadura. Viva Cuba libre. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.